Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo Camarena y le invito a que nos acompañe en este espacio con el propósito de que juntos revisemos la información más importante generada en el transcurso de esta jornada. Hay varios temas, por supuesto, de los que le estaremos platicando a usted y comenzamos con este, importante sin duda. Mire, esta madrugada se informó sobre la reaparición de los 3 adolescentes reportados como desaparecidos hace unos días en la colonia Lomas del Paraíso. Sin embargo, este caso va más allá de la localización con vida de estos jóvenes. Es un caso detrás del que podría existir la comisión de un delito y de hecho ya hay una persona detenida, Naye Medina. Ya fueron localizados con vida los 3 adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara tras su graduación de la secundaria. Las autoridades confirmaron que Justin Enrique Torres Molina, de 15 años, Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14, y Jordan Isaac García Flores, de 13, llegaron por sus propios medios a la vivienda de uno de ellos. Cabe señalar que hay una persona detenida y ya se analiza la participación de 2 individuos que aparecen en videos con 2 de las víctimas antes de su desaparición. Al parecer, se trata de un amigo y un familiar de las víctimas. De manera preliminar se considera que de ese video donde salen 4 personas solamente eran 2 de nuestras víctimas desaparecidas, acompañadas de otras 2 personas conocidos de ellos. Los acompañan hasta cierto punto, 2 de esas personas se retiran y entonces llega por su lado o por otra vía el tercer joven desaparecido y ya se juntan los 3 y es cuando desaparecen. El reclutamiento forzado es la principal línea de investigación. Mira, se sostiene en ambos casos y sí quiero comentar y puntualizar que en casos como estos es muy importante la participación de los medios de comunicación. Ustedes nos estuvieron ayudando a difundir las alertas nacionales. También es muy importante las acciones operativas. A una persona no la liberan por casualidad, la liberan porque las autoridades efectivamente desarrollamos y desplegamos operativos en diversos municipios de manera simultánea. Las autoridades continúan recabando pruebas para confirmar cómo fueron contactados y si permanecieron dentro o fuera del estado durante su ausencia. Para Imagen, Nayeli Medina. Un caso que indiscutiblemente generó una gran preocupación que implicó la movilización de todo un equipo de profesionales para tratar de localizarlos. Finalmente estos adolescentes regresan por su propio pie, pero hay un asunto ahí muy delicado que tiene que ver con la presumible comisión de un delito. Y no es un caso aislado. Mire, un adolescente de 16 años buscado desde el 19 de mayo en Aguascalientes fue localizado por la Policía Estatal en la nueva central camionera de Tlaquepaque. Tras confirmar que contaba con una ficha de búsqueda vigente, los oficiales activaron los protocolos de atención y lo resguardaron para su reunificación familiar. Y respecto a este tema, hoy las autoridades estatales confirmaron un nuevo modus operandi para atraer a los jóvenes a las redes de la delincuencia organizada. Ya no se trata solamente de anzuelos que se lanzan a través de las redes sociales. Las autoridades estatales, y ojo con esto, están advirtiendo que personas muy cercanas al círculo de los jóvenes, incluida su familia, podrían formar parte de estas redes. Identifican nuevo modus operandi para reclutamiento forzado de menores. La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que ahora son las mismas amistades o familiares de los jóvenes con quienes conviven cotidianamente quienes incitan a los menores a trabajar con el crimen organizado. También se detectó que los menores de entre 13 y 17 años son quienes están siendo buscados para sumarse a las filas de la delincuencia organizada. Jóvenes ya prácticamente de secundaria, en edades entre los 13 y 15 años, es a los que han estado buscando y en donde lamentablemente siempre pudiera estar relacionado a algún amigo cercano, algún familiar cercano, que es el que los, motiva a que exploren pues este tipo de reclutamientos, en donde obviamente pues les dicen que pueden ir y si no les gusta se regresan, lo cual es un tema muy delicado de ahí. Estas personas que forman parte de las células del crimen organizado buscan a los menores como muestra de que sí pueden volver, con el fin de atraerlos con engaños que incluyen promesas de pagos de grandes cantidades de dinero.
Además, las autoridades detectaron que ahora los menores son citados en plazas comerciales, parques, restaurantes o incluso tiendas de conveniencia, y ya no en centrales camioneras como se había detectado anteriormente. Es por esto que piden a los padres de familia poner atención a las amistades de sus hijos y detectar conductas inusuales. La importancia de lo que mencionábamos, que estén los papás atentos con las amistades que frecuentan sus hijos y con algunos familiares que pudieran tener de repente a sus hijos algunas conductas inusuales. Básicamente es eso, que los padres, papás, mamás estén más cercanos con las actividades que hacen sus hijos. Para Imagen, Nayeli Medina. Así que ojo, mucho ojo con esta información, y recordemos que en Jalisco el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado se ha convertido en una de las expresiones más preocupantes de la violencia. Detrás de esto hay varias causas: la falta de oportunidades, la deserción escolar, la pobreza, la promesa de obtener dinero fácil. Todos estos elementos colocan a miles de adolescentes en una verdadera situación de vulnerabilidad, en un alto riesgo. Los especialistas advierten que prevenir este fenómeno requiere fortalecer el acceso a la educación, al empleo, por supuesto a la salud mental y a espacios seguros para el desarrollo de las nuevas generaciones. Ojalá de verdad que cada quien desde el ámbito que le corresponde haga lo necesario para generar estas condiciones. En más información, esta noche le platico a usted que fue asesinado el exalcalde y líder agrícola de Gómez Farías, José Ramírez Yáñez, quien encabezó el ayuntamiento de 1992 a 1995. Fue localizado sin vida la noche del 8 de julio al interior de un cuerpo de agua en ese municipio. De manera preliminar, las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que la Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones bajo el protocolo correspondiente a delitos de alto impacto. Ahora conozca la historia de Andrea, quien denuncia una agresión sexual. Fui víctima de una persona que se sintió con el derecho de tocarme. Me tomó por la espalda, tocó partes íntimas de mi cuerpo. Andrea sufrió la agresión sexual en Zapopan el martes 7 de julio, cuando caminaba sobre la avenida Juan Gil Preciado a la altura de la calle La Cardona. Yo grité, yo pedí ayuda, pero no fue suficiente. De acuerdo con su testimonio, explicó que gracias a cámaras de videovigilancia de comercios cercanos, logró identificar al presunto agresor y el vehículo en el que escapó. Sé que el tipo huyó por la calle Eliseo Orozco Gutiérrez y después dio vuelta en la calle Cuarta Norte, y de ahí pierdo yo rastro de él. Ante esta situación, Andrea hizo un llamado a cualquier mujer que haya sido víctima de este sujeto o que cuente con información que ayude a identificarlo para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado. Porque después de un evento así, ya no es lo mismo salir a la calle y caminar con la misma confianza. Expongo mi caso para que más mujeres se cuiden, para que más mujeres estén alerta. Para Imagen, Israel Orozco. Pues ahí tiene usted este caso sin duda indignante, doloroso, que tiene por supuesto que tocar a las autoridades para que hagan lo necesario, primero para identificar a este sujeto y por supuesto aprenderlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Ahí están las imágenes, ahí está una denuncia clara, puntual y contundente de una víctima dispuesta a proporcionar toda la información que la autoridad requiera para que cuente con los elementos mínimos indispensables y pueda proceder en contra de este tipo. Y además, por supuesto, hay que subrayar este exhorto que hacía Andrea, el llamado a otras posibles víctimas para que también presenten, si es el caso, las denuncias correspondientes. Más de 2.5 kilos de semillas de cannabis fueron asegurados en la aduana de Guadalajara, en donde las autoridades detectaron un envío de exportación con destino a Santa Cruz, Bolivia. Las semillas estaban ocultas dentro de 2 muñecos de peluche enviados desde Sinaloa.
La mercancía fue asegurada y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. Ayer le informábamos en este espacio acerca de este incendio en un patio de vehículos entre la noche y la madrugada del pasado miércoles en la colonia El Verde, del municipio del Salto. Bueno, hoy las autoridades confirmaron que una de las pipas que ardió contaba con reporte de robo, por lo que ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que causó el incendio en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cabe señalar que hasta ahora no se sabe cuánto huachicol había almacenado en este lugar. Iniciamos la carpeta de investigación en virtud de que nos hicieron el conocimiento del evento, va personal de Fiscalía e inicia su carpeta con independencia que posteriormente llegó a la Fiscalía General de la República y ya ordenadamente empezamos los trabajos. Desde luego, como lo dice el doctor Axel, se hacen las diligencias en sitio, se solicitan los dictámenes periciales, desde luego, para saber cuál fue el origen que motivó este incendio. Continuamos hablando en materia de seguridad acerca de otro delito, el delito de maltrato animal, un delito por el que fue detenido en Zapopan un hombre acusado por autoridades de Coahuila. León N. es señalado por presuntamente agredir a 2 perros el pasado 29 de junio en Saltillo. Tras huir a Jalisco, fue localizado en la colonia El Fortín y será trasladado a Coahuila para que enfrente el proceso correspondiente en su contra. De nueva cuenta, un policía de Zapopan estuvo involucrado en un percance vial. Estos son los detalles. Un elemento activo de la comisaría de Zapopan resultó lesionado luego de verse involucrado en un aparatoso accidente. El percance ocurrió sobre avenida Juan Pablo II a la altura de la curva en dirección de la zona centro de Zapopan hacia Periférico. Presuntamente el conductor de una camioneta de lujo no advirtió la presencia del motociclista y terminó impactándolo cuando este pretendía incorporarse hacia Prolongación Belénes. El oficial se dirigía a iniciar su jornada laboral cuando sufrió el aparatoso percance a tan solo unos metros de su base en la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan. Tras el impacto, la motocicleta salió proyectada varios metros y quedó con daños de consideración. Paramédicos atendieron al policía en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la Cruz Verde Zapopan Norte, donde fue reportado en condición regular de salud, aunque hasta el cierre de esta edición permanece bajo valoración médica. Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció retenido en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Trascendió que el vehículo porta placas de Michoacán y presuntamente no cuenta con seguro vigente. El accidente provocó un severo congestionamiento vial con largas filas de vehículos que avanzaban a vuelta de rueda desde Avenida Ávila Camacho, mientras elementos de la policía vial realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vea ahora lo que ocurrió dentro de un vehículo que prestaba el servicio de taxi por el servicio de plataformas digitales. La agresión de la que fue objeto el conductor a manos de su pasajero. Lo que comenzó como un viaje rutinario para un conductor de plataforma digital terminó en un violento ataque. A tan solo unos metros de concluir el servicio y sin mediar palabra, el pasajero lo agredió con un arma blanca. Todo sucedió en la oscuridad de carretera El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, donde de acuerdo con el afectado, al equivocarse de calle cuando se aproximaban al destino, el pasajero reaccionó de forma violenta y lo atacó con 2 puñaladas. El conductor sufrió de una herida en el abdomen y otra más en el rostro. A pesar de las lesiones, logró pedir ayuda. Policías municipales y paramédicos acudieron al sitio y tras brindarle las primeras atenciones, lo trasladaron a la Clínica 89 del IMSS. El hombre fue ingresado a sala de urgencias, donde fue reportado en estado regular de salud. Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron para entrevistarse con el afectado y dar con las características del causante. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar al responsable, quien escapó tras el ataque. Informó para Imagen Alberto Mariscal.
Pues qué caso, ¿eh? El conductor de este Uber se equivoca al momento de tomar una calle y el pasajero reacciona con tal violencia que termina apuñalándolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de la salud mental y el riesgo potencial de cuántas personas en estas condiciones que no están todos los días en las calles de la ciudad? Un ciudadano captó en video el momento en el que un hombre se retiraba con una bicicleta del sistema público Mi Bici luego de presuntamente forzar el mecanismo para desprenderla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde en el cruce de Federalismo y Jesús García en el centro de Guadalajara. De acuerdo con el testimonio del denunciante, el sujeto habría sacado la unidad por la fuerza y escapó del sitio. Aunque no logró grabar el momento exacto en el que forzaba el anclaje, sí registró cuando se llevaba la bicicleta. El ciudadano pidió permanecer en el anonimato y compartió el video con el objetivo de que las autoridades revisen el caso y se determine si existe una denuncia por este presunto robo, que por supuesto tendrá que presentarse una denuncia. Y mire, ponga mucha atención a la información que le vamos a compartir a continuación, sobre todo con el propósito de que no se vaya usted a alarmar innecesariamente el próximo lunes. Se lo digo porque la próxima semana se va a realizar un simulacro en las calles de la ciudad en el que van a participar cuerpos de seguridad. Este lunes 13 de julio habrá movimiento inusual de operaciones de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que si ve un fuerte despliegue de policías, militares y unidades de emergencia, no se alarme. Se trata de un simulacro de seguridad para poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación entre las corporaciones de los 3 niveles de gobierno. Los detalles pues no los he de comentar, pero que los ciudadanos sepan que ese día habrá mucho movimiento de todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Las autoridades aclararon que el operativo no responde a una emergencia real ni está relacionado con el comunicado de Estados Unidos que señala a Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes, como nuevo líder de la célula delictiva, descartando que Jalisco esté en alerta. No prende nada, Jalisco siempre está alerta. Todas las autoridades estamos en constante comunicación y pendientes de cualquier tipo de movimiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. Aseguraron que el simulacro ya estaba programado como parte de los acuerdos de la Mesa Estatal de Seguridad. No tenemos información para que Jalisco esté en alerta, pero queremos estar siempre preparados. Es muy importante estar preparados, que todas las autoridades sepan qué hacer en caso de alguna eventualidad, de la naturaleza que sea, de carácter de seguridad. La recomendación para la población es mantener la calma si observa un mayor movimiento de patrullas, vehículos militares o personal de emergencia, ya que el objetivo es fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones ante una eventual situación de riesgo. Para Imagen, Nayeli Medina. Y es importante darle difusión a esta información, insisto, sobre todo con el propósito de que la ciudadanía no se alarme y necesariamente no se asuste en vano por toda esta movilización policíaca que se va a registrar el próximo lunes. Y se entiende, por supuesto, que existe el riesgo de preocupación, el riesgo de alarma en un contexto como el que atraviesa el estado de Jalisco, teniendo como antecedente los hechos de violencia registrados el 22 de febrero con la quema de vehículos, con actos de vandalismo, todo esto derivado del operativo en contra de quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Dicen las autoridades que este simulacro permitirá reforzar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para reaccionar de mejor manera ante una posible eventualidad. Ojalá se hubieran preparado así antes del 22 de febrero, porque finalmente esa fue una de las grandes denuncias de la ciudadanía. Los vacíos, la ausencia, la policía rebasada por la delincuencia organizada o reacciones tardías como el asesinato al cierre del año pasado de un comerciante del mercado de abastos. Una lluvia de plomo durante decenas de minutos y no hubo quien llegara a atender
el tema. Y hablando de esto de operativos, también este lunes la Policía Vial, hay que recordarlo, suspendió el operativo de carriles a contraflujo allí en la avenida López Mateos por el arranque del periodo vacacional, lo que supone una disminución en el tráfico vehicular. Sin embargo, la medida no cayó nada bien porque independientemente de que los estudiantes de educación básica no van a clases, pues la realidad es que esta vialidad al sur de la ciudad no deja de estar saturada. Y ante las quejas que expresaron los automovilistas, el gobierno estatal dio marcha atrás a esta decisión y a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes, regresa la estrategia. Estaremos retomando el operativo del contraflujo a partir del día lunes 13 de julio, en donde estará prácticamente ya de manera permanente. Haya o no haya clases, lo tendremos de manera permanente de lunes a viernes. Y la estrategia va en relación para eficientar los traslados por la vía de prácticamente 8 kilómetros, que abarca desde el Palomar hasta Tizoc. Hablemos de otro asunto importante. Mire, esta tarde el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, habló acerca de los trabajos que se realizan actualmente para mejorar la calidad del agua en la ciudad. El funcionario reconoció que la solución a esta crisis implica medidas en el corto, mediano y largo plazo. Algunas, por ejemplo, relacionadas con la limpieza, con los desasolves, con los saneamientos, pues ya están en marcha, pero otras implican procesos mucho más complejos, empezando por los proyectos ejecutivos, por las licitaciones, por las adjudicaciones, por las puestas en marcha y, por supuesto, por contar con el dinero suficiente. Por lo pronto, ante la pregunta obligada y recurrente, ¿cuándo llegará agua en mejores condiciones a las casas de la ciudad? Esto respondió. Eso que son a corto plazo, más las de mediano plazo, nos va a mejorar condiciones prácticamente en el lapso, como comentábamos, esperemos que en menos de un año tengamos muchas mejores condiciones de calidad. En menos de un año tendremos mejores condiciones de calidad del agua, dice el director del CIAPA. ¿Cómo le cae esta noticia a quienes todos los días sufren a este problema? ¿Cómo pedirle paciencia por poco menos de un año a quienes padecen todos los días el agua turbia y con mal olor? ¿Cómo decirles, sigan comprando garrafones, filtros por varias veces más? Mientras tanto, en el Congreso siguen esperando la propuesta de reestructuración del CIAPA porque al día de hoy, 11:22, todavía no se las mandan. A casi 2 semanas que anunciaron el millonario proyecto, aún sigue sin fecha definida su llegada al Congreso. Había rumores de que el legislativo local recibiría este jueves la iniciativa del gobierno del estado que contiene el plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, no fue así. La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Gabriela Cárdenas, explicó que el plan todavía lo analizan en la Federación. Entendemos que estos proyectos que ha enviado el Ejecutivo están siendo evaluados en la Conagua a nivel federal para poder determinar exactamente los montos, el tema técnico y bueno, pues después de eso vendrán iniciativas para poderle darle viabilidad a este tipo de proyectos. Señaló que coincide con el Ejecutivo en priorizar que haya calidad y suficiencia de agua, pero también con la visión de otros grupos parlamentarios de escuchar las propuestas. Evidentemente tendrán que venir al Congreso y aquí los diputados, los legisladores tendremos que evidentemente dar nuestros posicionamientos, nuestras posturas y por supuesto abonarle a la solución de este problema, ¿no? Pero aún las iniciativas no llegan al Congreso, entendemos las posturas de cada una de las fracciones que creo que son verdaderamente respetables y tenemos que tomarlas en consideración. Explicó que analizarán cada una, ya sea de fracciones políticas o de la sociedad civil, para ver de qué manera enriquecen el proyecto y que trabajarán para tener la mejor iniciativa a favor de la ciudadanía. Prevé que el proyecto llegue al Congreso en aproximadamente un mes. Para Imagen, Carlos Carrizales. El estado de Jalisco perdió más de 18,000 empleos formales durante junio, de acuerdo con datos del IMSS, a pesar de las expectativas de generación de plazas temporales que supondría el Mundial de Fútbol. Al cierre del mes, Jalisco contabilizó 2,059,000 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, por debajo de los 2,078,000 registrados en mayo. Lo que ocurrió en Jalisco fue lo opuesto a las cifras generadas a nivel nacional.
en donde sí se reportó un crecimiento. Hoy fue avalada en el Congreso de Jalisco una ley para garantizar los derechos de personas con espectro autista. Aprueban en el Congreso local ley a favor del autismo. Conocida como Jalisco de Colores, esta propuesta entrará en vigor en cuanto la publiquen en el periódico oficial del Estado y garantizará derechos a las personas diagnosticadas con el espectro autista. La iniciativa fue concebida por las diputadas de MC Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, que trabajaron de la mano del sistema DIF Jalisco, además de colectivos. Tiene la intención de que no se pierda una vez acabada la actual administración. Para que este gran proyecto no sea un proyecto de 6 años, sino que por ley se garantice en su continuidad. Por supuesto, para ello también será necesario garantizar todos los derechos de todas las personas. Estamos hablando de que hoy la ley contiene capítulos de inclusión laboral, de inclusión educativa, de acceso a la justicia, de desarrollo integral. Debido a la gran demanda que tienen los centros de atención a personas con esta condición, uno de los puntos fundamentales será el registro nominal y llegar a todo el estado. Porque estamos haciendo cada vez más diagnósticos oportunos y que cada vez estamos incrementando más. Eso nos va a llevar a poder tener una planeación de hacia dónde más tenemos que llevar los centros de autismo, hacia dónde tiene que crecer la red, y por otro lado también dejamos muy claro en la ley cómo se va a fondear no solamente la red de centros de autismo. Estamos creando dentro de la ley un fondo que va a garantizar estos recursos a futuro. La elaboración de la ley duró casi un año. Admitieron que hubo adecuaciones en distintas etapas y que cuando sea necesario realizarán las modificaciones en pro de las personas con espectro autista. La ley Jalisco de Colores fue aprobada por unanimidad del Pleno. Para Imagen, Carlos Carrizales. La apuesta siempre por el apoyo y la inclusión. Nos vamos, muchas gracias, buenas noches, que descanse.